Yeah. Me causa gracia los niños de esa edad, todo bien feo, ¿no es cierto? Las niñas, está con las niñas, pero después, 2, 3 años, sí, ya cuando pasan los 11 años para arriba, ya la cosa cambia. Vamos a ir nuevamente a Mateo 26 en esta noche y vamos a estar pendientes de los versículos 47 al 56. Y considero que en esta mañana hemos visto algo interesante, considero yo, en cuanto al punto de vista de lo que es la eternidad, a lo que es el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando desde el principio del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que el tiempo, la medida del tiempo, fue establecida. Horas, minutos, segundos, meses. Y hemos visto en esta mañana, les ruego por falta de tiempo, es que vayan a Facebook y puedan tomar notas, porque yo creo que hemos aprendido algo con respecto a lo que es predestinación, un tema muy, muy difícil de explicar, pero si miramos a través de la Biblia podemos sacar buenas conclusiones en lo que respecta a eso. Les recomiendo, hermanos, que aquellos que en alguna ocasión quieran tratar con ese tema no se larguen sin saber y conocerlo. No especulen, yo creo que significa esto, porque lo único que traen es confusión, van a traer confusión. Por lo tanto, la palabra de Dios, si la miramos detenidamente, hay cosas que Dios las revela, hay otras que no, pero las que son reveladas son las que queremos compartir con la congregación y con todos aquellos que estén interesados en mirarnos por los distintos medios de comunicación. Estamos viendo aquí, vamos a leer versículo 47 al 56, porque hoy vamos a estar enfocados quién fue el que entregó a Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario. Y yo sé que algunos dirán, bueno, fueron los romanos, fue el Sanedrín, fue el gentío, la muchedumbre que gritó que lo crucificaran. Pero vamos a ver algo, yo considero bien importante en esta noche, en definitiva, quién fue el que lo entregó, y vamos a ver algo, como les digo, que va a ser de mucho, mucho provecho para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué provecho? Porque vamos a entender un poco lo que pasó en este tiempo, hace 2000 y algo de años atrás, de valorar la salvación que tenemos, de admirar lo que Dios ha hecho en su plan, y yo considero que es algo fantástico, es algo increíble de mirar a este Dios, cuánto nos ama a cada uno de nosotros. Nos dice el versículo 47, mientras todavía hablaba, acuérdense, está en el arresto, está allí en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, perdón, mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Vemos cosas interesantes que con respecto a lo que está sucediendo aquí, porque Jesús es llevado para ser declarado culpable.
Yo quiero que ustedes entiendan que los juicios que el Señor estaba por pasar, que fueron 6 en total, 3 de parte del Sanedrín y 3 de parte de los gentiles, estaban ya todo para mí orquestado. ¿Por qué? Porque fíjense qué casualidad que estaban todos despiertos en la noche, la compañía, la guardia romana estaba preparada para ir a buscar al Señor Jesús. Nos dice, hemos leído la semana anterior, en esa compañía de soldados, estamos hablando de lo que es la guardia de la Torre Antoniana. La Torre Antoniana eran 4 torres, donde había un cuadrado, y entonces en ese cuadrado se le llama el pretorio. Ahí es donde Jesús iba a ser declarado no culpable, porque no le encontraron culpa, pero fue allí donde gritaron con todo su ser de que lo crucificaran. Entonces esa guardia, eran 600 soldados en esas 4 torres, fueron los que iniciaron todo para ir junto con el Sanedrín, la guardia del Sanedrín, nos dicen los alguaciles, todos aquellos, los alguaciles se entiende que eran entre 50 arriba de 100, así que tenemos 600 soldados, tenemos a los 50 o 100 y pico de alguaciles del templo, más el Sanedrín, que serían como 70, más otras personas que estaban interesadas en ver a Cristo Jesús morir. Ese era el día, todo esto orquestado. Fíjense que Anás ya estaba a la madrugada, lo llevan a su casa, van a la casa, no fue en el lugar, en el templo, donde lo tenían que haber llevado, sino que fue en la casa de Caifás. Entonces podemos notar, mis hermanos, que había una secuencia de cosas. Habían apartado toda la noche, cuando ya era prohibido por ellos, era prohibido estar reuniéndose en esa hora de la noche, estaba prohibido que testigos falsos estuvieran declarando, muchísimas cosas que yo creo que ustedes ya bastante información sacaron el domingo pasado, ¿no es cierto? Pero el asunto está, fíjense ustedes, fue llevado para ser declarado culpable. Pero vemos que son ellos que están parados delante del juez supremo. O sea, no sé si me entienden, el grupo fue para enjuiciarlo, para encontrarlo culpable de blasfemia, para encontrarlo culpable de sedición, de estar en contra del gobierno romano, pero estaban parados, en sí lo que estaban haciendo es nada más que parados delante del juez supremo, y de la manera que lo trataron a él, lo único que reflejó es la culpabilidad de aquellos que querían ponerlo culpable a él. Se nota claramente en las Escrituras de que son ellos los que han sido declarados culpables de hacer una cosa tan horrenda como la que habían hecho. Pero todo esto, vemos nosotros, son condenados por sus acciones, son condenados por sus palabras, pero vemos en la palabra de Dios que el Señor dice esto: ¿cómo entonces se van a cumplir las Escrituras? ¿Cómo se van a cumplir las Escrituras? Todo esto tenía que suceder. Y la pregunta que nos vamos a hacer en esta noche, que es la conclusión del tema que iniciamos en la mañana, es lo siguiente: ¿quién realmente entregó a Cristo Jesús? ¿Quién realmente entregó a Cristo Jesús? Pero vamos a ver, estamos viendo el versículo 53, fíjense ustedes, vamos a ver el primer punto aquí, porque las Escrituras se tienen que cumplir. Y el verso 53 nos dice lo siguiente: ¿podía esto haber sido impedido? ¿Podía este juicio haber sido impedido? ¿Podía todo esto que ya se había dado inicio llegar a un fin? Porque fíjense en que el Señor Jesucristo está diciendo lo siguiente: ¿acaso piensas, le está diciendo a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es decir, yo quiero que ustedes noten una cosa: se podría haber evitado. Cristo Jesús, mis hermanos, ¿por qué fue una multitud a buscarlo? Si eran nada más que 11. Eran 11. No estaban metidos en partidos políticos, salvo uno, que era un celote, era un fanático de la política. Pero vemos aquí lo importante de poder entender este punto
¿Por qué? Porque encontramos nosotros lo siguiente. Juan llama a Cristo Jesús el verbo, el logos, lo llama la palabra. Este Jesús es la palabra de Dios. Estamos escuchando audiblemente lo que Dios desea. Está mostrando la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Acaso yo no podría orar y que esto se impidiera? Pero ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? Y esto es algo importante que nosotros notemos en la noche de hoy. Valoremos la salvación, como estaba diciendo, que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Porque la palabra, el logos, este Jesús es eterno. No es que dio comienzo en el momento que Él nació en Belén. Jesús ya era de antes, existía de antes, ha sido siempre. Jesús es el Evangelio, les quiero decir. Y el Evangelio es Jesús. El Evangelio, la cruz, lo que tiene que ver con la salvación, era o fue antes que todo fuese en existencia. Quiero que notemos esto. El Evangelio siempre ha estado. Porque Jesús es el Evangelio, porque Jesús es eterno, quiere decir que este Evangelio, las buenas noticias, ha estado desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, las buenas noticias, el Evangelio ya era. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la palabra nos dice que ¿quién fue primero? ¿El primer Adán o el segundo Adán? El segundo Adán. ¿Por qué? Porque sabía que en el primer Adán todos iban a morir, pero en Cristo, el segundo Adán, aquellos que lo reciban como Señor y Salvador, nos dice a nosotros, en el segundo Adán van a ser vivificados. ¿No es interesante notar que en Apocalipsis 14 y versículo número 6, quiero que vean esto, lo voy a leer, dice allí, vi volar, esto es en el medio de la gran tribulación, ¿ok? En esos últimos 3 años y medio que vemos nosotros que el juicio de Dios está siendo derramado sobre la tierra. Yo quiero que observen esto que dice aquí el versículo 6 con respecto a lo que hemos hablado del Señor Jesús siendo la palabra eterna, el Evangelio eterno. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, vean ustedes, dice allí, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis hermanos, el Evangelio eterno siempre ha sido. Las buenas noticias no es que empiezan cuando Jesús vino al mundo, ya existía desde antes. Y este ángel está predicando ese Evangelio eterno a todas las naciones, a todas las tribus, para que puedan entender, para que puedan tener lo que es la oportunidad de escuchar y de decidir entonces si aceptan o no la oferta de salvación que Cristo Jesús ofrece. Por igual vemos en Apocalipsis 19 y versículo número 10 lo siguiente. Juan se postra delante del ángel para adorarle y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Pero presta atención a esto. Dice allí, Apocalipsis 19, verso 10, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando empezamos a ver entonces nosotros con respecto a que la profecía, lo que se vino a cumplir, todo lo que han dicho los profetas con respecto a Cristo Jesús. Mis hermanos, Jesús es el tema central del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Él es la figura central. Al Padre le place mostrar a este Jesús. Al Padre le place mostrarlo. ¿Sabe por qué? Desde el mismo inicio vemos nosotros, en Génesis 3:15, habíamos dicho en esta mañana, desde el momento que el hombre cede al pecado, cuando Dios le dijo, no comas de este fruto, el día que comas de este fruto, todos los árboles que tengan fruto, puedes comer de ellos, pero de la ciencia del bien y el mal, no puedes comer, porque del día que comas de ese árbol, comas de ese fruto, morirás. Y eligió voluntariamente pecar en contra de Dios, rebelarse en contra de Dios. Fíjense, ya Dios tenía, antes de que existiera el tiempo, quiero que entiendan esto, lo voy a volver a repetir, antes de que existiera el tiempo, la hora, lo que son los meses, los minutos, horas, segundos,
Dios tenía, antes de que cuando se iniciara el tiempo, en la eternidad, ya tenía Dios junto con su Hijo la venida de Cristo Jesús sobre esta tierra. Jesús iba a venir a esta tierra porque fue profetizado en el Antiguo Testamento. Nos dice allí que, nos dice en Génesis 3:15, que la serpiente iba a herir al Señor en el calcañar, es decir, en el talón, pero que el Señor Jesucristo iba a aplastar, nos dice, aplastar la cabeza de la serpiente. Tenemos a Jesús, el cual se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, que es perfecto, sin pecado. Por nosotros vino a sacrificarse a favor del pecador. Ahora, hay un factor importante que tenemos que ver aquí. La pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Sabía Dios de que Adán iba a pecar, sí o no? Entonces, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar adrede, la pregunta que hacen muchos para mostrar que este Dios es imperfecto, de que este Dios no es lo que uno piensa que es, ¿para qué entonces Dios creó a Adán y Eva si sabía que iban a pecar? ¿Para qué creó a los ángeles si sabía que Lucifer, este ángel hermoso, este querubín hermoso, iba a pecar en contra de Dios? Entonces quiere decir que si pecaron, es Dios el culpable de todo esto. Dios le dijo a Adán y Eva, ¿por qué? Porque tenían la capacidad de ¿qué? De elegir y de razonar. Hay algo que tenemos que observar en lo siguiente, para todos aquellos que le quieren echar la culpa a Dios, de las imperfecciones nuestras como seres humanos, del por qué si hay guerra, si hay enfermedades, quiere decir que Dios es el culpable, pero no nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y al hacernos a su imagen y semejanza nos dio la capacidad de razonar y nos dio la capacidad de elegir. Por eso le dijo, tienes todos estos árboles, pero no comas de este árbol. Le está dando una elección. Fíjense en que al mirar allí, de todo árbol del huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, del conocimiento, cuando hablamos de ciencia, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero acá aparece el enemigo, que dijo, no van a morir, no morirán, sino que los ojos de ustedes van a ser abiertos. Y van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Fíjense, tengo este mensaje de parte de Satanás, del diablo, y tengo este mensaje de parte de Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer Adán y Eva? Decir, oh no, esto no es lo que dijo Dios. Dios dijo, el día ciertamente morirás, no le está dando absolutamente, creando, quizás puedas morir, pueda ser que pasen estas cosas. No, le dijo, ciertamente vas a morir el día que comas de este árbol, de este fruto. Entonces, como Adán y Eva iban a escoger, mis hermanos, esto no quita en absoluto que ellos no tuvieran libertad para escoger. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Primera de Juan 3:20 nos dice que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escoger? Ya sabe lo que vamos a escoger. Dios sabe todos esos detalles. Nosotros todavía estamos escogiendo. En el día de hoy tenemos que escoger. Se escogió de venir acá a la iglesia, otros escogieron no venir a la iglesia. Otros están enfermos, pero aquellos que podían haber estado no vinieron porque escogieron que era mejor estar en la casa, y otros escogieron decir, no, yo quiero venir esta noche para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, cuando empezamos a mirar, escoger implica que somos nosotros mismos los que tenemos la capacidad de ¿qué? De escoger las cosas. A pesar de saber lo que iba a pasar, Dios escoge crear el universo. Y esto es algo en el cual podemos mirar que no solamente el universo, pero escoge crear a la humanidad. Ahora, algunos dicen que si Dios sabe lo que vamos a hacer, entonces,
Pues yo he escuchado esto en 27 años. Les quiero compartir un poquitito las experiencias que he tenido durante estos 27 años. Porque me han dicho lo siguiente: a pesar de que Dios sabe lo que iba a pasar, que Dios crea el universo y crea la humanidad, algunos están diciendo que si Dios sabe lo que vamos a hacer, entonces el ser humano no tiene libertad para escoger. Es decir, Dios nos está limitando a nosotros porque si Él sabe, pero lo que nosotros vamos a escoger, entonces quiere decir de que no tenemos entonces esa libertad para escoger y que esto nos está limitando a todos nosotros en nuestra libertad, en los eventos que pasan y suceden y lo que elegimos o escogemos. Y le voy a decir una cosa: eso es una manera ilógica de razonar y de querer excusarse en cuanto a echarle la culpa a Dios de que si llega a ir al infierno no es culpa de haber elegido o no, porque eso es Dios, como Él sabe, entonces nos limita a nosotros en lo que vamos a escoger o no. Todas nuestras decisiones están basadas en lo que más queremos. Quiero que entendamos eso. Todas nuestras decisiones están basadas en lo que yo realmente quiero. En definitiva, todas esas decisiones. ¿Por qué digo esto? Fíjense ustedes, el joven rico. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la palabra de Dios? El joven rico fue a donde el Señor. Le dice: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna, para obtener la vida eterna? Hace esto. Señor, yo lo he hecho de todo esto desde mi juventud. Ok, perfecto. Te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tengas, deshazte de todo tu dinero, hazte tesoros en los cielos y tendrás la vida eterna. Y el joven rico, ¿qué fue lo que hizo? Lo abandona Jesús con la palabra en la boca, se da media vuelta y se va, porque para él era más importante. Fíjense, está razonando, él entendió que Jesús le dijo: deshazte de todo, y dice que él le dio una tristeza tan grande, porque sus ojos, su corazón, lo que más quería, estaba más bien en las riquezas que en tener. Fíjense que el Señor le dijo: vas a tener tesoros en los cielos. Y ese tesoro es eterno, no es algo pasajero que va a terminar. Estamos nosotros, como seres humanos, estamos dentro del tiempo, de un tiempo definido. Voy a nacer un día, pero voy a morir un día. Y todo lo que tenga que ver con lo material, mis hermanos, no llevamos absolutamente nada. Nuestra vista, nuestro corazón están puestas en cosas pasajeras. Y Dios le está diciendo: mira, vas a tener vida eterna y vas a tener tesoros en el cielo. Pero no. Él decidió escoger lo material. Tenemos la mujer pecadora que va a la casa de Simón el fariseo. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor está en casa de Simón el fariseo, que lo había invitado para comer, están teniendo una charla, están comiendo. Y entra una mujer pecadora. Nos dice que era una mujer pecadora. Pero esta mujer pecadora trajo un vaso de alabastro. Y para que entiendan una cosita, si ustedes quieran después anotar, cuando habla de alabastro, es una piedra blanca que ha sido tallada. Y allí entonces es como si fuera un frasco de piedra blanca donde se puso un perfume. Nos dice a nosotros de nardo puro, y ese perfume, te voy a decir una cosa, nos dice a nosotros que se podría haber vendido en 300 denarios, para que ustedes puedan tener una idea. Ese perfume traducido, vamos a decir, si uno gana $10 la hora, para darte una idea, $10 la hora, era el salario de un día. Y nos dice 300 denarios, quiere decir que 300 días de trabajo. Estamos hablando de $35,000 por un frasco de perfume. Y esta mujer no consideró el precio, sino que derramó aquel frasco en la cabeza del Señor Jesús. Y esta mujer no cesaba de llorar. Estaba acongojada. Estaba en necesidad de recibir perdón.
Y mis hermanos, ese lloro y llanto sin parar, estaban jugando, estaba suplicando. Ella sabía quién era este Jesús. Pero esta mujer escogió buscar a Jesús y buscar una solución a su gran problema. Y ella no miró. Y te voy a decir una cosa, no necesitamos darle dinero para obtener salvación, o Señor, yo te doy tanto para mi salvación. No, aquella mujer le estaba dando de lo que más apreciaba, de lo que más, $35,000, mis hermanos. Esa mujer tiene que haber sido bien rica. Pero ella no vio el precio, ella no vio el dinero como un factor que le impidiera. Ella estaba diciendo, mis hermanos, le estaba otorgando una cosa al Señor Jesús, que era que Jesucristo dijo, miren, déjenla tranquila, porque esta lo que está haciendo se va a recordar de ella en la historia. Quiere decir que el joven rico tuvo que escoger, escogió lo material, la mujer pecadora escogió ¿qué? Escogió lo espiritual. El Señor Jesús nos dice a nosotros de que está el camino ancho y está el camino angosto. Están los que escuchan la palabra de Dios y están los que no escuchan la palabra de Dios. Están los que actúan como Marta, que están afanadas con tantas cosas, con muchos quehaceres, está turbada. Y están aquellos que actúan como María, que deciden estar a los pies de Cristo Jesús y escuchar su palabra. Y mis hermanos, ¿Dios qué decidió hacer? ¿Qué decide Dios hacer? ¿Qué es lo que Dios decide hacer? Porque esta mañana vimos allí en Efesios capítulo 1, vimos cosas en las cuales nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vean esto, según el puro afecto de su voluntad. En la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y nos dice entonces de que el Señor, los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como este Jesús es eterno. Quiero que entendamos esto, Jesús es eterno. El momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús, entramos dentro del punto de vista de la eternidad de Dios. No es que la eternidad está dentro del tiempo, es el tiempo que está dentro de la eternidad. Dentro de la eternidad. La eternidad no tiene principio, no tiene fin. Nosotros sí. Y es algo increíble de entender, pero es lo que el Señor está diciendo. Es necesario que se cumplan las Escrituras. Hermanos, el Sanedrín lo arresta junto con la guardia romana. En Mateo 27 podemos ver nosotros que demandaron que fuera puesto a muerte y que fueran los romanos que lo crucificaran a él. Pero leímos esta mañana y quiero volverlo a leer en esta noche. En Hechos 2:23, fíjense, para que se cumplieran las Escrituras. Este versículo Pedro lo entendió, porque lo está diciendo a este Sanedrín, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Pero vean lo que dice allí, determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. ¿Quién entregó a Cristo Jesús? Acá dice, entregado por el determinado consejo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 5:21, al que era sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Es más, allí en el versículo dice lo siguiente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo?
Dios Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Mis hermanos, lo pregunté esta mañana, lo quiero preguntar en esta noche. ¿Cuántas veces hemos leído Juan 3:16 y no nos damos cuenta de una cosa? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Fue Dios quien dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó ¿quién? Dios Padre al mundo que ¿qué? Que dio ¿a quién? A su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a mirar lo que las Escrituras dicen con respecto a quién realmente entregó a Jesús, en Isaías 53, versículo 10, lo leímos esta mañana, lo quiero volver a leer en esta noche, dice esto: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue Dios Padre que lo sujetó a padecimiento y fue Dios Padre que quiso quebrantarlo. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que, cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el Getsemaní orando y estaba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué es esa copa? En Isaías y en Jeremías nos dice claramente que es la copa del cáliz de ira de Dios. La ira de Dios iba a ser derramada sobre Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús, yo quiero que podamos valorar la salvación que Dios nos ha dado, mis hermanos. Porque dice que Él estaba orando y estaba con una agonía tremenda. Estaba diciendo: por favor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y dice que como gotas de sangre corrían por su frente. Estaba sufriendo por aquella copa que iba a beber. Y esa copa la vemos en Apocalipsis 14, la vemos en Apocalipsis 19. La ira de Dios siendo derramada, el cáliz puro de la ira de Dios. Esa fue la copa que Cristo Jesús bebió cuando estaba crucificado en la cruz del Calvario. Mis hermanos, fue Dios Padre que lo entregó. Fue Dios Padre quien proveyó el cordero. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento tenían que traer un cordero? Alguien personalmente tenía que traer un cordero. Lo llevaban sobre sus hombros al lugar donde iba a ser sacrificado. Te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas la historia de Abraham cuando fue a llevar a su hijo? Y Dios proveyó un cordero en lugar de su hijo Isaac. Dios proveyó un cordero. Es lo que Abraham dijo: hijo, no te preocupes porque Dios me ha pedido sacrificarte a ti, pero Dios va a proveer de un cordero. Mis hermanos, ¿podría yo haber orado al Padre y 12 legiones de ángeles podrían estar ayudándome en estos momentos? La voluntad del Hijo. Esta fue la voluntad del Padre, pero ¿y qué del Hijo? Porque no estamos viendo al Hijo diciéndole: Padre, qué injusto, ¿por qué tengo que morir yo por los pecadores si yo no soy el culpable? Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. La que pecare. El Señor Jesucristo dijo: a alguno de ustedes encuentra pecado en mí y nadie abrió su boca. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Jesús se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Gálatas 1:14 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme, vean ustedes, conforme a la voluntad de Dios Padre, de nuestro Dios y Padre. Pero Jesús se dio a sí mismo. Jesús se entregó a sí mismo. En Efesios 5:2 dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y después en el versículo 25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie me la va a quitar, yo la pongo y la voy a volver a tomar. Jesús le dijo en el momento del arresto, ¿acaso piensas que yo no puedo detener este momento? No, pero las escrituras se tienen que cumplir y yo para esto he venido. Ahora, Jesús mismo dijo que Él no vino para abrogar, no vino para quitar la ley, sino que dice, yo vengo para cumplirla. Vengo para cumplirla. Y esto entonces nos lleva a entender que Jesús, siendo el Rey, siendo el Señor, siendo el Juez y siendo el Creador, Él mismo decidió humillarse a sí mismo. Se humilló ante todos aquellos que lo golpearon. Se humilló ante aquellos que lo acusaron falsamente. Se humilló de tal manera que escuchó a aquella multitud, a todos gritar en alta voz, crucifícale. Se humilló. ¿Y qué es lo que lo mantuvo allí? ¿Qué es lo que lo mantuvo allí? Mis hermanos, ¿no saben lo que dice Hebreos? Hebreos dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él. En su dolor y en su agonía había un gozo puesto delante de él y éramos todos nosotros. Dios mío, qué amor tan grande el que Dios tuvo por el gozo puesto. Y es allí donde empezamos a admirar el amor de Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué era importante que Jesús muriera por nosotros? ¿Por qué era importante? Primer punto, Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo sabemos que una persona está esclavizada al pecado? ¿Cómo sabemos que una persona está esclavizada al pecado? Lo sabemos cuando este cuerpo mortal que nosotros tenemos desea obedecer los deseos de la carne. Lo podemos ver. Los deseos de nuestra carne generalmente tienden más a las cosas malas que lo que es a las cosas buenas. Ponte a pensar, ¿por qué estoy más inclinado en tener envidia, rencor y tener un espíritu duro de no querer perdonar a una persona? Está manifestando cuáles son nuestros deseos, lo que desea esta carne. Pero entonces viene aquí este Dios, nos dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:12 nos dice a nosotros que estamos siguiendo las concupiscencias, los deseos de la carne. Santiago nos dice a nosotros que las tentaciones que nos vienen están basados en ¿qué? En los deseos y en las concupiscencias. Es decir, estamos siendo atraídos, estamos siendo seducidos por aquella tentación. Entonces, si uno es esclavo, quiere decir que está escuchando o haciendo los deseos de quién. Si soy esclavo del pecado, estoy haciendo los deseos de quién. Del diablo. Del diablo. Está atado en sus propios pecados. Está retenido por sus propios pecados. Mis hermanos, quiere decir que si uno es esclavo, quiere decir que este amo tiene dominio sobre nosotros y tiene poder y reina sobre la vida del pecador. Pablo le dice a Timoteo que corrija a todos aquellos que están en los lazos del diablo, que escapen porque están cautivos a la voluntad del enemigo. Diles que escapen. Segundo, en esa esclavitud están durante toda su vida sujetos a servidumbre por el temor, nos dicen Hebreos, de la muerte. Miedo a morir sin esperanza. Y con la idea y la pregunta, ¿es este el fin? ¿Termina todo aquí? ¿Hay vida después de la muerte? Y dice que la palabra de Dios en Hebreos, que Jesús vino en la carne para destruir el imperio de la muerte que tenía el diablo. En tercer lugar, Apocalipsis capítulo 1, verso 5 nos dice que Jesús vino a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice que la sangre de Jesús nos lava, nos limpia de todos nuestros pecados.
Cuarto, Romanos 3, 21, 22 y 24, la justicia de Dios, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están muertos en sus delitos y pecados, somos todos culpables. Ahora, ¿cuál es el resultado de quebrantar la ley? La ley de Dios dice, muera el pecador, punto y se acabó. Y entonces, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Es por obras? No, porque nada de lo que yo pueda hacer va a poder, mis hermanos, nada de lo que yo pueda hacer va a poder pagar el valor que tiene mi alma. Ningún dinero del mundo o del universo, te quiero decir una cosa, así tú seas dueño de todo el universo y tengas título de propiedad del universo, en definitiva Dios va a decir, el universo es mío. Y no es por dinero, porque todo me pertenece a mí. Y por lo tanto, entonces, mis hermanos, les quiero decir una cosa. Quiero que entiendas el valor que tiene tu alma ante los ojos de Dios. Que este Jesús, el creador del universo, vino a la tierra para morir por nosotros y lavarnos de todos nuestros pecados y perdonarnos de todos nuestros pecados. Somos culpables. El asunto es que es un problema espiritual. No podemos arreglar nosotros algo espiritual porque eso es algo que está en las manos del Creador que nos creó a nosotros. Hubo un precio y mis hermanos, Cristo pagó por ese precio. Y allí en Romanos 3 nos dice que justificados gratuitamente por su gracia. No cuesta nada, pero a Cristo Jesús le costó su vida y costó que Él se entregara a sí mismo por cada uno de nosotros. Ahora, en ese precio, yo quiero decir, al que no conoció pecado, al que no conocía pecado por nosotros se hizo pecado. Hay una palabra allí en el griego que quiere decir imputar. Y lo que quiere decir imputar quiere decir que a Jesús se le atribuyó toda la deuda nuestra. Todos nuestros pecados fueron imputados, puestos sobre Cristo Jesús. Nuestro delito sobre Él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Nos dice que nos redimió. Esa palabra redimió. Estamos hablando de esclavitud, ¿no es cierto? Nos redimió, quiere decir que nos libró de la deuda que no podíamos nosotros nunca pagar. Nunca podíamos pagar esa deuda. Y la palabra redención quiere decir que pagó el precio de nuestra esclavitud, ese esclavo. Si yo le digo al Señor Jesús, yo quiero ser libre, mis hermanos, en ese precio determinado podemos ir solamente a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es el único, es el Hijo de Dios que cargó con nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Es lo que dijo, tu deuda, toda tu deuda, la absorbo yo. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar el precio. Yo te voy a redimir. Nos redimió mediante un precio determinado. Tal es el amor de Dios que Él dijo, yo voy a pagar ese precio. Tal es el amor del Señor Jesucristo que Él dijo, las Escrituras necesitan cumplirse. ¿Por qué? Porque es la salvación de aquellos que quieran, los que quieran recibir el perdón de pecados, los que quieran recibir la gracia de Dios, los que quieran ser justificados. La justicia de Dios era que yo soy pecador y soy culpable, merezco la muerte. Pero acá viene Jesús, en lugar de Barrabás, ¿a quién escogen? A Barrabás se tenía que cumplir la Escritura. Barrabás no podía pagar por los pecados de nosotros. No podía ser Él, tenía que ser el Hijo de Dios quien pagara por nuestros pecados. Él era el único que podía pagar por nuestros pecados. Él dio su propia vida. Jesús nos otorga, es el único que nos puede otorgar completo perdón. Él dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres.
libres del pecado. El Señor Padre, Dios Padre, entregó a su Hijo. Jesús mismo se entregó a sí mismo. Y mi pregunta para ti en este día es lo siguiente. ¿Qué escoges? ¿Qué vas a escoger? En primer lugar, si no eres salvo, urgentemente necesitas reconocer una cosa. Está determinado al hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Y no es Dios quien te va a condenar, te estás condenando a ti mismo. Tú cuando te pongas delante de la presencia de Dios, le vas a decir, yo soy culpable, no tienes la culpa tú. Yo soy el culpable porque fui yo el que rechacé. Pero podemos escoger, podemos razonar que lo mejor que nos conviene a nosotros es seguir al Señor Jesucristo. Es un Señor maravilloso, es lindo. Qué lindo que es Cristo. Cuánto amor que Él siente por nosotros. Mis hermanos, se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Nadie lo empujó, nadie lo forzó. Él de su propia voluntad decidió tomar nuestro lugar. Él decidió ser atado. Por su propia decisión dejó que lo tomaran y le pusieran una bolsa en su cara y lo llenaran de golpes. El odio acumulado durante 3 años de su ministerio se estaba descargando sobre su rostro y encima se burlaban y le decían, di, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Mis hermanos, él tendría su rostro desfigurado cuando ya estaba delante de Pilato porque lo llenaron su rostro de saliva. Le dieron puñetazos. Tendría la cara hinchada. Y encima este Poncio Pilato que lo azota. Qué cosa más ilógica. 3 veces Pilato declaró, no hallo delito en él. Se lo envié a Herodes y Herodes tampoco lo encontró culpable. Ustedes están diciendo de que es por sedicioso. Él no es sedicioso. Tenemos que entender que Poncio Pilato sabía la entrada triunfal de Jesús. Él tenía que estar enterado. ¿Ustedes se creen que no estaba enterado con la entrada triunfal? ¿Y por qué no tuvo miedo? ¿Por qué no tuvo miedo de decir, oh, toda la gente lo está aclamando como rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Lo que estaba diciendo Jesús, yo soy. Y sin embargo Pilato dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. Debe ser la primera vez que una persona declarado inocente por un gobernador que era especialista en estos casos, que dijera, yo no hallo delito en él, yo me lavo las manos, hagan ustedes lo que quieran, pero yo a este hombre yo no lo encuentro culpable. Sí, lo vamos a azotar. No es culpable, pero lo vamos a azotar. No es culpable, pero lo vamos a descuartizar con nuestros azotes. Y ya la justicia romana ya fue aplicada sobre este hombre, sobre este reo. Pero la gente estaba más interesada. Tenemos que deshacernos. Mátalo, crucifícalo. Y Jesús, mis hermanos, se dejó tocar, se dejó golpear, se dejó clavar esos clavos y que le clavaran una corona de espinas, porque Él quiso que así fuera para que las Escrituras se cumplieran. Yo escojo en esta noche servir a mi Cristo, yo escojo adorarlo solo a Él, yo escojo en este tiempo adorarlo como nunca, nuestra adoración, porque es maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. El amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo nuestro entendimiento finito ante una mente infinita que nos ha declarado a nosotros
A los que llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó los glorificó, y a los que glorificó, mis hermanos, lo tenemos todo. Gracias a Dios Padre, a su Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a orar en este momento. Pues yo no sé ustedes, pero el alma de un adorador es querer decirle, Señor, en esta noche recibe toda la honra y toda la gloria porque tú la mereces. Todo honor, todo poder te pertenece a ti. Amado Padre que estás en los cielos, te exaltamos y te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad de poder estar aquí, de haber escuchado estos dos mensajes en este día. Padre, gracias por tu amor tan grande, porque hay veces que no lo entendemos. De ver que nos has amado desde eternidad pasada, que estábamos en Cristo Jesús, que nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida. Señor, porque tú eres eterno, nada te toma por sorpresa. Y que tu Hijo Jesús murió por toda la humanidad para que ningún pecador pueda decir, tú no moriste por mí. Padre, gracias por cuando venga ese juicio final, bendito Dios, no va a ser sobre aquellos que fueron elegidos y que escogimos la salvación a través de tu Hijo. Pero Señor, tú nos ayudaste porque nos diste convencimiento de pecado, de juicio, nos dice Juan. Y nuestro corazón se inclinó entonces a razonar y a meditar que lo mejor que podíamos hacer era pedirte perdón porque hemos pecado en contra de ti. Como aquel fariseo que estaba en el templo con aquel publicano, el fariseo se alababa, el fariseo pensaba que era lo más grande de este mundo. Y estaba un publicano pecador que no quería ni siquiera levantar su vista. Y este hombre escogió estar en el templo y empezar a clamar y decir, ten piedad de mí que soy pecador. Padre Santo, gracias te damos por este día maravilloso que nos diste. Te rogamos, bendito Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares y te suplicamos que en estos días podamos volver a escuchar los mensajes, a tomar nota y a poder aprender de un tema tan profundo como lo que está en tu palabra. Gracias por las alabanzas, gracias por aquellos que dedicaron a enseñar a los chicos en esta noche y te doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes que decidieron tomar el tiempo para escuchar tu palabra. Bendíceles ricamente. Y Padre, gracias todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles, si no el viernes, si no el domingo que viene. Dios sea contigo.